Una ocasión estaba trabajando en mi computadora allí en casa y me acuerdo que cuando mi hijo era pequeño venía y le gustaba apretar el botón de la computadora que sacaba la charola donde se pone el disco. Y yo siempre le decía que no lo hiciera. Le repetí más de 10 veces, no, no lo toques, no lo hagas, no es correcto. Y él siempre venía, se quedaba mirando ahí el botoncito con ganas de tocarlo. Un día lo dejé, dije a ver qué hace. Así que me quedé trabajando en la computadora y él vino, me miraba a ver qué le iba yo a decir. Seguramente esperaba que le dijera que no lo hiciera, pero no, yo no lo miré. Dejé a ver qué hacía y finalmente lo tocó. Se abrió la charola y dio un brinco para atrás esperando el regaño. Yo no le dije nada, me quedé trabajando y pensé, a ver qué hace, cómo resuelve ahora el problema. Y entonces él decidió resolver con su mente de niño, un niño que estaba aprendiendo a gatear, aventó la charola hacia adentro y se le quedó atorado el dedo. Y fue ahí entonces cuando dijo, papá. Entonces vine, le saqué el dedito y le dije, no lo toques. Le puse pomada y lo abracé, ¿verdad? Estaba llorando, le di amor. ¿Por qué los seres humanos somos así? ¿Por qué los seres humanos esperamos a que venga la crisis para correr a los brazos de Dios? ¿Por qué cuando las cosas nos van mal, cuando ya las cosas nos salieron como no esperábamos, vamos a Dios? Cuando Dios nos estaba esperando todo este tiempo con los brazos abiertos. Cuando Él nos trata con amor y cariño, cuando Él provee para nuestra vida. ¿Por qué nosotros actuamos así? No lo sé, pero así somos los seres humanos. Y de esto vamos a hablar justamente en esta lección. Lección número 2, la crisis. Vamos a hablar justamente de esa crisis que tuvo que atravesar el pueblo de Dios a pesar de los mensajes de amor que el Señor les envió y de cómo tuvieron que sufrir las consecuencias de su apostasía espiritual. Una lección bastante triste, pero una lección que nos debe dar también esperanza de mantenernos cerca de Dios para que las cosas caminen de buena manera. Vamos a hacer una pausa y en un momento iniciamos esta lección número 2, la crisis. Nos place darte una cordial bienvenida nuevamente a este repaso de la lección. Si eres un alumno, pues ojalá que estos consejos prácticos te ayuden a estudiar tu lección. Y si eres un maestro, ojalá que también te provean herramientas útiles para exponer tu lección con eficacia en cada una de tus clases. Vamos a dar la bienvenida también a nuestros dos colegas que están con nosotros en esta ocasión. Tenemos al que ya es de casa, el pastor Abraham Ramírez, a quien nos place darle una cordial bienvenida a esta lección número 2, pastor. Bienvenido. Gracias, pastor. Pues sí, es la lección número 2 y la semana pasada veíamos cómo Dios llama en forma especial a Jeremías para que ejerza su ministerio en este tiempo tan especial para el pueblo de Dios. Y en esta ocasión, pastor, vamos a ver cómo estaba el asunto espiritual, el estado espiritual de los judíos de Judá en los tiempos de Jeremías y cómo es que la crisis que se estaba viviendo trajo como consecuencia el exilio que él también predicaba, ¿no? Una situación triste espiritual en los tiempos de Jeremías. ¿Qué te pareció esta lección, pastor, hablando en el sentido emocional? A mí me dejó como un poco pensativo, hasta un poco triste por la forma como Dios quiso dirigir a su pueblo y este no se dejó. Sí, pastor, vamos a ver en la lección de esta semana cómo la apostasía, cómo la idolatría, cómo el estado espiritual del pueblo de Dios iba en bajada constante, ¿no? De tal manera que Dios mandaba mensajeros, ¿verdad? Jueces, profetas, levantaba hombres que hablaran, haciendo o tratando de que el pueblo de Israel regresara a su estado espiritual bueno para con Dios, pero el pueblo nunca hizo caso y las consecuencias fueron el exilio. Correcto. Es bueno preguntarnos también. Es triste. Sí, claro. Y es bueno preguntarnos también en dónde estamos nosotros situados, ¿verdad? Así es. No nos pase lo mismo. Bueno, vamos a dar la bienvenida también a nuestro invitado especial, es el pastor Miguel Ángel Girón. Él es el secretario de nuestra asociación actualmente
y es la segunda vez que está aquí con nosotros y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, pastor. Es un gozo y alegría nuevamente estar con ustedes en el repaso y con nuestros hermanos. Claro que sí. ¿Qué te pareció, la lección número 2, amigo? Bueno, es un tema interesante acerca de la importancia que es escuchar la voz de Dios. Viene el llamado del Señor que nosotros debemos de responder. El pueblo de Dios lo recibió una tras otra y el Señor en su misericordia nuevamente continuaba. Ojalá y en esta lección podamos aprender que el Señor nos sigue llamando y debemos de reaccionar a su llamado. Correcto, correcto. Si les parece bien, vamos a dar unos saludos. Nos ha escrito mucha gente y queremos devolverles el saludo. Gladys Hernández Benítez, a ese es mi familiar, ¿verdad? Nos escribe de San Miguel, Chimalapa, Oaxaca. Rocío Hernández nos escribe desde Ibague, en Colombia, esa ciudad. Edwin Villamar Aguilar desde Quito, Ecuador. Y Tatiana Robalino de Nueva York. Son los saludos que tengo yo de estas personas. Y un saludo para todas estas iglesias, donde quiera que estén, y sigan ese repaso. Que Dios les bendiga y sigan estudiando esta lección junto con nosotros. Pastor Abraham. Sí, pastor, nos escribe Maritza Marrero desde la iglesia de Corozal en Puerto Rico. Saludos para ella y también para toda la iglesia. Y también nos escribe desde Venezuela, y no nos dice exactamente quién, y ojalá que todos los de el estado de Anzoátegui, Venezuela, pues un saludo muy, muy afectuoso para ellos. Anderson Fajardo Cediel nos escribe del norte de Santander, en Colombia. Saludos para él y para la iglesia. Y por último, Donaldo Cabrera, que nos escribe y nos saluda desde Newbury Park, en California. Saludos para él y también para la iglesia que está en California. Muchas gracias. Sí, Pastor Girón. También tengo yo algunos saludos que con gozo y con alegría a Angélica Cortés Silva de la iglesia de Norwood, allí en West Plain, en Beach, y Emilio Saavedra a Riverside, California, a toda la comunidad adventista de este lugar. Les queremos mandar un saludo afectuoso y bendiciones de parte del Señor, como también a nuestro hermano Carlos Rivera, que él nos escribe también de la iglesia de Jamaica Plain, en Massachusetts, Boston. Un saludo también a los hermanos de Baldwin Park, California, a la familia Girón, que también se encuentra en ese lugar. Bendiciones del Señor a todos ustedes. Muchas gracias, y como hacemos cada semana, si les parece bien, vamos a proveer lo que será el bosquejo de nuestra lección, y en 3 puntos sencillos para poder seguir la línea de pensamiento de la lección. ¿Cuál sería el primer punto, a tu parecer, Pastor Girón? Bueno, el primer punto que podemos analizar es crisis y apostasía, Pastor. Correcto. El pueblo tuvo que atravesar una crisis, Pastor. Es correcto. ¿Verdad? Una crisis espiritual, definitivamente, y una apostasía terrible. Es correcto. Así que en esta ocasión vamos a poder ver la razón del por qué el pueblo pasó por estas circunstancias y cómo evitarlo. Claro que sí. El segundo punto, a tu parecer, Pastor. El segundo punto, Pastor, cisternas rotas. En los tiempos de Jeremías, el pueblo había abandonado al Dios del cielo, y se había buscado sustitutos, ¿no? Sustitutos vanos que no resolvían su problema, ¿sí? Ni físicos ni espirituales. Y vamos a ver cuál era esa situación en los tiempos de Jeremías. Muy bien, así que el segundo punto, cisternas rotas. Y si les parece bien, el tercer punto sería falsa seguridad, ¿verdad? La gente no creía que estaba mal. No se sentía mal. Creían que estaban haciendo bien, y creían que los males que predecía y que profetizaba Jeremías no iban a llegar. Sin embargo, era una falsa seguridad. Porque, sin embargo, llegaron. Vamos a hacer una pausa y en un momento vamos a iniciar el repaso y el desarrollo de esta lección número 2, la crisis. Así que quédense con nosotros en un momento inicial. Bien, vamos a dar inicio al desarrollo de esta lección 2 y vamos a hacerlo a través de esta oración. Cariñoso Padre, te pedimos que tú nos acompañes
y nos ayudes a escuchar tu voz, Señor. Esta lección nos habla de advertencias, nos habla de mensajes de amor que desgraciadamente tu pueblo no escuchó. Por favor, ayúdanos a nosotros en esta generación a escuchar el sonido de tu voz, a reconocerlo y a seguirlo. Señor, que todo lo que salga de nuestra boca pueda ser bendecido por ti y unifica nuestros pensamientos con los tuyos para que el repaso pueda ser de edificación espiritual para nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno a esta lección número 2, la crisis. Y justamente hablábamos de crisis y apostasía. Y bueno, viene esta crisis y apostasía después de unas maravillosas promesas que el Señor había hecho a su pueblo, pastor. Es correcto. Hemos leído y la Escritura es muy clara al decirnos que Dios prometió grandes bendiciones. Una tierra que fluía leche y miel, bendiciones para la familia, frutos abundantes, paz y seguridad. Y el Señor cumple sus promesas. Es algo maravilloso. Sin embargo, Dios les dijo, solamente no hagan inválido el pacto que he hecho con vosotros y no hagan alianza con las naciones paganas, porque entonces sí, el Señor sabía que eso sí iba a ser un tropezadero para el pueblo de Israel. Tristemente, pastor, el pueblo no lo obedeció. Fueron tras dioses paganos y entonces el Señor, dice la Escritura, no le fue posible echar a los enemigos que estaban alrededor del pueblo de Israel. Siempre fueron un tropezadero para el pueblo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que sucedió al pueblo de Israel? Bueno, la situación es que, buscando qué es crisis, que es nuestra escuela sabática, dice que la crisis es una situación grave o decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso, pastor. Y Dios tenía un proceso, preparar un pueblo para predicar, anunciar del Dios Todopoderoso. Y en ese proceso, dice la Escritura, que murió el líder Josué. Murieron las familias que estaban acostumbradas a ver la mano de Dios poderosa y entonces vino una nueva generación que no conocía a Jehová. Y eso, pastor, fue grave para el pueblo de Israel. Y una generación que no conocía a Jehová, no estamos hablando solamente del pueblo. Y ya vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero aún los sacerdotes, estamos hablando de los líderes espirituales. Y sería bueno preguntarnos a nosotros mismos, hermanos, ¿seremos una generación que conoce a Jehová o que no conoce a Jehová? Miren la gravedad de este asunto. Pastor Abraham. Sí, pastor, la crisis, ¿no? Podemos preguntarnos cuándo empezó la crisis. Bueno, la crisis se empezó desde que el pecado se presentó. Ahora, Dios sabe resolver bien las crisis. Dios puede revertir las crisis. Que eso nos quede claro desde un principio. Dios hará todo lo posible para que la crisis se acabe, se revierta, ¿no? Así que el Señor, desde que empezó la crisis con el pecado, Dios ha estado, ¿sí?, echando a cabo un plan de tal manera que esa crisis se acabe. Pero resulta que el pueblo de Dios, ¿verdad?, no responde a las acciones divinas para sacarlos del pecado. Ya vimos, el pastor Girón mencionaba que en el tiempo de los jueces, ¿verdad?, ellos cometieron errores gravísimos, como dejar a los pueblos ahí sin echarlos. Ahí se quedaron. Y dice Dios que iban a ser como espinas para ellos, iban a ser tropezaderos para ellos. Y no tan solo los dejaron, sino que empezaron a hacer alianzas con ellos, ¿no?, y empezaron a practicar lo que ellos practicaban. Pero el secreto lo dio el pastor Girón. O sea, la razón principal es que se levantó una generación que no conocía a Jehová. No había visto los portentos, los milagros, las maravillas que Dios había hecho con su pueblo a través del desierto. Y se olvidaron. Yo creo que el problema es olvidarse de Dios. Eso es el meollo del asunto. Es el principio del problema, apartarse de Dios, ¿no? En el tiempo de los jueces, ya lo dije, dice el pastor. Y pastor, yo quisiera citar tal vez 3, tal vez hubo más, pero por lo menos 3 hechos importantes que marcan la división entre que el pueblo se alejó de Dios. Por ejemplo, ya vimos una generación que se levantó que no conocía a Jehová. Y en 1 Samuel
Sí. capítulo 8, versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dicen, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. El pueblo desecha a Dios, ya no queremos que tú gobiernes sobre nosotros, ponnos un rey. Y Dios le dice a Samuel, no te desechan a ti, me están desechando A mí. El pueblo haciendo a un lado a su Dios. Pero vemos la misericordia de Dios, que está bien, les voy a poner rey, pues. Pero les voy a decir cómo tiene que gobernar el rey. Pero sucede que empiezan a gobernar los reyes y entonces había una decadencia total espiritual. Y otro año, otro evento que yo creo que marca también algo importante en el pueblo de Israel es en el 931, cuando se divide, el pueblo de Dios se divide y entonces hay un reino del norte y un reino del sur. Pero ambos reinos, con administraciones diferentes, también fracasan espiritualmente. Esto, bueno, yo lo menciono, pastor, para enfatizar que yo creo que hay que hacer autoexamen de nuestra vida. En el transcurrir de nuestra vida espiritual hay momentos decisivos a favor o en contra de Dios. Y si hay momentos en contra de Dios, yo creo que hay que recapacitar, hay que hacer una autoevaluación y decir dónde estoy parado. Creo que esa capacidad nos la da Dios para que no caigamos en el error que tuvo el pueblo de Israel. Y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pastores, esa palabra hebrea cuando dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová es la palabra hebrea Yadá. Y esa palabra hebrea Yadá significa comunión, intimidad. Yo creo que ahí está el problema, pastor Abraham, con lo que tú acabas de decir. Generaciones que vienen que no tienen intimidad con Jehová. No es solamente el conocimiento, no solamente vamos a la iglesia, escuchamos allí, soy un joven, voy, me siento, no. La intimidad, pastor. Cuando uno pierde la intimidad con el Señor, uno pierde de vista el objetivo. Uno se siente autosuficiente, uno siente que uno puede salir adelante solo, uno le da la espalda al Señor. La importancia de estar conectados con el cielo. Así es, definitivamente es clave en la vida del cristiano estar conectados con Cristo Jesús. Y también hemos visto que parte de la caída de el pueblo de Israel fue por ese liderazgo corrupto que dejó sacerdocio corrupto, pueblo de duro corazón, dejó de adorar, de buscar a Dios. Algo que nosotros deberíamos de considerar. Como líderes en nuestro hogar, deberíamos siempre llevar a Cristo Jesús a nuestra familia. ¿Para qué? Para que nuestros hijos, como dice la Escritura, que crezcan conociendo, temiendo, amando al Dios verdadero. Si eso hacemos, no vamos a permitir que haya una brecha entre las nuevas generaciones y las generaciones que aman a Jehová. Es necesario que nuestros hijos crezcan en ese conocimiento. No perdamos eso que es tan importante en nuestros hogares. Correcto, porque de ahí viene justamente ese legado, ¿verdad? Claro. Pastor Abraham. Sí, pastor, ya hemos mencionado que en el tiempo de los jueces el problema es que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y vemos altibajos, a veces también, ¿verdad? Se recuperan espiritualmente, pero después viene una caída y ahí están, sube y baja espiritualmente. Dios manda jueces, Dios manda mensajeros, pero en ocasiones hacen caso, en ocasiones no. Dice Jeremías 7:25, desde el día en que vuestros padres salieron de Egipto hasta hoy, día tras día, una y otra vez, les envían mis siervos, los profetas. Ahí vemos la misericordia de Dios. Amén. Porque a pesar de que el pueblo de Dios no hacía caso, a pesar de que el pueblo de Israel iba en picada, siempre Dios tuvo mensajeros que le dijeran a su pueblo su pecado, ¿no? Ya correspondía al pueblo entender o no, hacer caso o no. Y vemos, pastor, también en la monarquía, cuando ya el pueblo de Israel tiene reyes, tanto el reino del norte como el reino del sur, vemos que los líderes pues también se apartaron de Dios. En el pueblo en el reino del norte podemos mencionar un
Acab, el rey Acab. Omri, Mm. tremendos, ¿no? Haciendo pecados y haciendo Horribles. pecar al pueblo. Y acá el reino del sur no se queda abajo, atrás, ¿no? Podemos mencionar a un Manasés, a un Amón y los últimos reyes que gobernaron. Tremendos. Cómo ellos se llenan de pecado, teniendo antecesores buenos, ¿verdad? Entonces, Manasés y Amón, ¿verdad? Son personas, reyes perversos que pecaron y llevaron al pueblo a pecar. Debemos nosotros, como líderes en nuestra iglesia, como líderes en nuestra familia, ver a dónde estamos llevando a los que están debajo de nosotros en nuestra autoridad espiritual. Creo que debemos conducirlos a Cristo Jesús. ¿Y cómo ves a Jeroboam, pastor? Sí, Jeroboam, pues ahí empezó lo malo, ¿ah? Jeroboam, lástima que el tiempo, pastor Jeroboam, el primer rey del reino del norte, ¿verdad? Por una tendencia política para que los del norte no bajaran al sur, donde estaba Jerusalén y estaba el templo, no vinieran a adorar acá, pues les construye 2 altares y 2 becerros ahí, instituye días festivos espirituales allá, inventando en su corazón el día 15 del mes octavo. ¿De dónde sale eso, no? O sea, ¿cómo puede llevar el pecado a hacer tantas cosas en contra de Dios? Para el sacerdote, para el pueblo, Así es. la importancia de un mal liderazgo, pastor. Así es. No, definitivamente. Y no solamente él construye 2 becerros de oro y la gente empieza a adorar con ellos y definitivamente él piensa que está haciendo algo bien y en realidad está perdiendo todo el pueblo por no seguir las instrucciones tan claras del Dios Todopoderoso. La responsabilidad del liderazgo en la iglesia, como ministros, como padres en nuestros hogares. Pidámosle a Dios sabiduría. La verdad es que la influencia y la responsabilidad que tenemos delante de Dios es grande, hermanos. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a la segunda parte de esta lección número 2, la crisis. Ya regresamos. Santo Espíritu de Dios, ven y llena hoy mi
todo mi ser, mi corazón, acéptalo, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios, Santo Espíritu de Dios. La crisis es la lección número 2 que estamos analizando y hemos llegado a la segunda parte que justamente hablaremos de cisternas rotas. Y bueno, me parece que un texto clave en esta segunda parte lo encontramos en Jeremías 2, versículo 13. 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Me parece que ese es el punto climático, Pastor Girón, en ese sentir de Dios, de tristeza por lo que su pueblo está haciendo. Es correcto, lo expresan, me dejaron a mí. Fuente de agua viva. Es que Dios siempre ha sido para la humanidad esa fuente de agua viva. Cuando uno tiene sed y quiere tomar, pastor, un agua fresca, rica, es lo que uno desea. Puede ofrecerle muchas otras cosas, pero cuando usted necesita el agua, debe beber agua. En esta ocasión, Dios ha sido para la humanidad, para su pueblo, para todos nosotros, una fuente de agua viva. Lo platicó con la mujer en el pozo de San Juan 4. Le dijo, yo soy el agua viva. Cuando nosotros podemos ir a Jesús y tomar de esa agua, nuestra espiritualidad, nuestro ser, queda satisfecho. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Olvidarse de Dios, la fuente de agua viva. Pero no solamente se olvidó de él, sino también hizo otra cosa, quiso suplir. Y dice que cavaron cisternas rotas. En el tiempo de Israel, el agua que caía de la lluvia se resguardaba en esas cisternas que ellos hacían. Pero de nada les servía si estaban rotas, porque cuando iban a buscar nuevamente agua porque había llovido, no había nada. Es lo que puede pasar a cada uno de nosotros si creemos que hacer nuestro plan es mejor que el de Dios. El de Dios es agua viva. Amén. Estamos sedientos, Pastor Abraham, porque queremos, porque el agua está disponible. Así es. Pastor, es una verdad que no podemos negar, es una verdad presente. Jesús es el agua de vida, que suple todas nuestras necesidades físicas y espirituales. Amén. Y el no reconocerlo causa sorpresa, causa admiración. ¿Por qué teniendo todo a nuestra disposición lo rechazamos? Por eso un versículo antes del versículo que citaste, 2:13, que dice que son los 2 males. Sí, El versículo 12, sí. espantaos cielos sobre esto, horrorizaos, angustiaos en gran manera, dice el Señor. Espántense, horrorícense, ¿sí? Admírense. ¿Cómo es posible que teniendo todo a la disposición cometamos estos 2 males? 1, olvidarnos del Señor. Y 2, buscar los sustitutos de Dios. Ahí está la clave. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es causa de admiración? Dice el capítulo 2, versículo 2. Anda, clama a oídos de Jerusalén. Le dice Dios a Jeremías, dile a Jerusalén, así dice el Señor, me acuerdo de ti, de la devoción de tu juventud, del amor de tu noviazgo, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra sin sembrar. Añoro, dice Dios, ese tiempo, cuando estábamos de novios. El primer amor. El primer amor, éramos novios, había amor para allá y de allá para acá, nos amábamos. Olvidaste este noviazgo, olvidaste este amor. Y luego dice el versículo 3, Santo era Israel
para el Señor el primer fruto de su cosecha. O sea, lo primero para Dios siempre ha sido su pueblo. Dios lo considera así su especial tesoro. Todos los que le devoraban eran culpados y les iba mal. Dios protegía A su pueblo. ¡Qué maravilla! Yo creo que eso siempre es lo que Dios ha deseado de la relación de Él con su pueblo. Un noviazgo, un amor creciente, un amor eterno, un amor que vaya siempre más y más. Pero se acabó. Por eso es que el Señor Jesús, nuestro Dios, dice en el versículo 5, así dice el Señor, ¿qué mal hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí, siguieron la vanidad de los ídolos y se volvieron vanos? ¿Qué mal les hice? ¿Les fallé? ¿Mis promesas dejaron de presentarse? ¿No cumplí mi palabra? Díganme, explíquenme por qué me dejaron, por qué me abandonan. Es un llamado desesperado del Señor, ¿no? En boca de un profeta bien emotivo, ¿no? En boca de un profeta llorón que es capaz de llorar para expresar correctamente el mensaje de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué me dejan? Estoy pensando, pastor, en aquellas mujeres que de repente sus esposos se van con otras mujeres, ¿no? Y ellas se han mantenido siempre fieles y le dieron lo mejor de su vida, les dieron lo mejor de sus años al esposo y el esposo se va tras otra mujer y la persona se queda llorando pensando, ¿qué hice mal? Fui una buena esposa, la comida, la ropa, los niños, ¿qué hice mal? Mira el clamor de Dios, Así. diciendo lo mismo. Eras mi viña, te planté como viña selecta. ¿Qué pasó? ¿Dónde se acabó tu amor? Es una pregunta que hace Dios muy interesante. O sea, ¿qué hice mal que te fuiste? ¿No? Y no solamente eso, dice, y en el versículo 2 de Jeremías 2:6 dice, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto y que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada? Qué interesante es que ni siquiera, dice la Escritura, lo buscaron. No solamente se olvidaron de él, no había quien lo buscara. Sin duda alguna el buscar a Jehová en la mañana, en la vida de cada uno de nosotros, el buscarlo con la familia, eso es clave para el diario vivir. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Yo creo que eso es algo que debemos de tomar en cuenta el día de hoy. No olvidarnos de Dios. Y no solamente eso, buscar a Jehová. Que eso sea nuestro trabajo cada día. Por las mañanas, encontrarnos con Dios. Y jóvenes, antes de salir a la escuela o al trabajo, caer de rodillas, buscar a Jehová. Él hará por cada uno de nosotros. Amén. ¿Estaremos predicando o estaremos compartiendo esta lección con alguien que se ha olvidado de Dios? Con alguien que en algún momento gustó del don celestial y ahora está viviendo lejos de Él. Es triste pensar eso, pastor. El pastor citó el versículo 6 y está hablando del pueblo, que el pueblo en general no dijo, ¿dónde está Dios? Lo voy a buscar. Los líderes, los dirigentes, dice el versículo 8, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Tampoco. O sea, todos se olvidaron, pueblo y dirigentes, sacerdotes, líderes religiosos, civiles, todos se olvidaron del Señor. Da miedo pensar que la iglesia pudiera estar en esa situación, pastor. Pero dejemos la iglesia en general. ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? Así es. Una de las cosas que marca la lección es que tal vez nos hemos olvidado, como decía el pastor, de orar. Nos hemos olvidado, nos hemos alejado de Dios y no oramos. Creo que el primer paso para volver a Dios es la oración. Busquémosle. No nos abramos, no cabemos cisternas rotas. No sé, cada quien tiene una cisterna, tal vez algo que pone como sustituto, que sustituye a Dios en su vida. Diversiones, estudio, trabajo, todo lo que que no nos deja poner atención en Dios, todo lo que nos distrae, ¿sí? ¿sí? Es una cisterna rota.
No cabemos cisternas rotas. Tenemos el agua de vida a nuestro alcance. Tomémosla, bebemos, hay que beberla y que refresque nuestro ser, que nos alimente. Correcto, el pastor decía sustitutos, pastor Girón. Sí, sí. ¿Cuántos sustitutos a veces nos creamos? ¿Verdad? Dice aquí, me dijeron, no es el Señor. Pero el versículo 5 dice, se alejaron de mí, siguieron la vanidad de los ídolos y se volvieron vanos también. Es correcto. Tristemente el ser humano busca, por cuanto el Señor nos hizo seres de adoración. Debemos de adorar. Entonces el ser humano cuando pierde de vista al Dios Todopoderoso, busca cómo suplirlo. Lo adora. Sí. Algo adora. Adora el sol, adora las pirámides, adora el cuarzo. Y no se dan cuenta que esos son cisternas rotas. Nunca encontrarán paz, tranquilidad, gozo y alegría y felicidad que están buscando. La única fuente de verdadera felicidad es Cristo Jesús, Amén. el agua viva. Amén. No muramos de sed, teniendo el agua de vida a nuestra disposición. No cabemos cisternas rotas, porque ahí nunca encontraremos ni esperanza ni felicidad. Vamos a hacer una pausa más y regresamos a la tercera y última parte de esta lección 2, la crisis. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Hemos llegado a la tercera y última parte de esta hermosa lección y desafiante lección, la lección número 2, titulada La crisis. Y vamos a entrar al tercer punto, que es la falsa seguridad. Y me gustaría, Pastor Abraham, Pastor Girón, iniciar este punto, esta sección, con Jeremías 7:4. No confiéis en palabras de mentira que digan templo del Señor es este. Había una frase que era esta: templo del Señor. Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? No podemos estar mal y las cosas que se dicen que van a venir no tienen por qué venir. Falsa seguridad, pastor. Así es, el pueblo de Israel se sentía muy seguro, a pesar de que su corazón estaba lejos de Dios, que no hacían lo correcto. El Señor les tuvo que decir muchas veces, y ellos continuaban en idolatría, continuaban haciendo las cosas que el Señor ya les había marcado que no se hicieran, pero se sentían muy seguros. Templo de Jehová es este, yo estoy aquí, o sea, tengo la seguridad simplemente porque soy el pueblo de Israel. Muy peligroso para nuestros días también. Gracias a Dios que estamos en la iglesia verdadera, que tenemos la doctrina con base bíblica, una bendita esperanza en Cristo Jesús que viene muy pronto en las nubes de los cielos. Pero nada de eso, pastor, nos garantiza a nosotros la salvación simplemente por ser miembros. Lo que nos garantiza es depender del Dios Todopoderoso, de estar con Jesucristo, como lo hemos venido comentando cada día. Eso hace la gran diferencia. Entonces, la seguridad falsa del pueblo estaba: templo de Jehová es esto y soy miembro del mismo. La seguridad no está en un templo, en una construcción o por años que tengamos dentro de una iglesia. La seguridad está en Cristo Jesús. Amén, amén. Y me parece, Pastor Abraham, no sé, con este título de la lección, ¿será que estamos esperando a veces una crisis en nuestra vida, pastor, para que entonces nos demos cuenta que consecuencias vendrán? Porque las consecuencias llegaron. Sí, pastor. Ya dijimos que Dios puede solucionar la crisis y siempre estará buscando solucionar la crisis. ¿Cuál es la crisis? El pecado, ¿no? El pecado trae consecuencias horribles para el que lo practica. Y como ya hemos visto, el pueblo y los líderes practicaban el pecado, ¿sí? Algo tenía que venir como consecuencia de todo eso. Habían tocado fondo espiritualmente. Se habían cavado cisternas rotas, esperaban y ponían su confianza en otras cosas y no en el Dios del cielo. Algo tenía que hacer Dios. Entonces vemos
en la historia política, ¿verdad? Que allá por el noreste de Jerusalén nacía una nación poderosa, que era Babilonia, fue tomando fuerzas, ¿verdad? De tal manera que por el año 612, ¿verdad? Se convirtió en la fuerza mayor en el mundo. Potencia. Y venía sobre Jerusalén. En repetidas ocasiones lo menciona Jeremías, pero por citar uno, Jeremías 6, por ejemplo, 22. Sí. Así dice el Señor, viene un pueblo del norte, una gran nación se levanta de los extremos de la tierra, traen arco y jabalina, son crueles y no tendrán misericordia, su estruendo brama como el mar, montan a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, hija de Sión. O sea, Jeremías hablaba que venía un pueblo belicoso, guerrero, que venía a conquistarlos. Pero ahí está la falsa seguridad. Mientras que Jeremías predicaba eso, el pueblo decía, templo de Dios, templo de Dios. No nos puede suceder eso a nosotros. Somos el pueblo de Dios. ¿Sí? La lección habla de una crisis externa y una crisis interna. La crisis externa es Babilonia, que venía sobre ellos. Pero esa no es la más peligrosa, pastor. Las crisis externas en nuestra vida no son las peligrosas. No debieran ser. No debieran ser y no lo son de esa manera, te digo. Sí. A tiempo atrás, en el tiempo de Ezequías, los asirios habían venido contra Jerusalén, precisamente contra Jerusalén. Y el Señor había derrotado con un poderoso ángel solamente a 185,000 guerreros asirios. Las crisis externas, cuando uno está bien en su interior, no hay problema. Déjaselas a Dios. Dios. Pero cuando el mal está dentro, eso es lo más peligroso. Y ya hemos visto cómo estaba la condición espiritual de Israel. Pero lo peor, pastor, es que no lo reconocían. Tenían una falsa confianza en sí mismos. Somos el pueblo de Dios. Ya nos ha protegido, nos protege y además tenemos su casa aquí en medio de la ciudad. Está el templo de Dios. ¿Qué nos pueden hacer? Además, tenían, como los puntos ciegos, ¿no? Vamos manejando y hay un punto ciego, ¿no? Y parece que uno va bien, tranquilo, manejando su vida. Pero hay puntos ciegos donde no vemos el peligro. A mí me parece que así esa situación es la del pueblo de Dios en ese momento y puede ser la nuestra actualmente. Vamos manejando tranquilamente, parece que todo funciona, avanzamos, ¿sí? Pero hay puntos ciegos que no vemos, pecados escondidos, sustitutos de Dios, como ya hemos dicho, ¿verdad? Cosas que nos distraen de nuestra salvación. Todo eso son puntos ciegos, pastor, que según nosotros estamos tranquilos, estamos seguros, pero la amenaza nos acecha. No hay nada como acercarnos y buscar al Dios del cielo, constantemente. Correcto. Pastor Girón, viene ahora el Señor y usa a Nabucodonosor. Sí. Y uno dice, pero ¿cómo el Señor va a utilizar? Bueno, realmente vienen las consecuencias de las malas decisiones del pueblo, ¿no? Y entonces el Señor toma las situaciones para llevar a su pueblo a un exilio donde tiene después que reconocer que necesita de su Dios. Definitivamente es una parte importante aún dentro de la profecía, porque todos hemos estudiado acerca de cómo Daniel y sus amigos fueron llevados y uno se pregunta el por qué razón. Bueno, es que eso fue lo que pasó. El pueblo de Israel se alejó de Dios. Y algo que podemos aprender en este estudio es que Dios está al control. El pueblo está en crisis. Pareciera ser que nadie domina, pareciera ser que nadie gobierna y los que gobiernan lo hacen mal. Entonces uno dice, bueno, tremenda crisis. Pero no olvidemos que Dios está al control. Y esto me encanta porque ahí en Jeremías capítulo 25, verso 8, en adelante dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras,
He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y llama la atención que dice mi siervo. Y dice la escritura, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Y haré que desaparezcan de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Una cosa preciosa, uno puede ver un rompecabezas muy interesante, pero podemos encontrar aquí que Dios sigue el control y que esto lo utiliza Dios para regresarnos al camino. Es posible que en nuestra vida venga una crisis. Nosotros deberíamos de pensar qué tan cerca o qué tan lejos estoy caminando del Señor, porque es posible que debamos hacer un alto y decir, Señor, necesito regresar a ti. Y utiliza a Nabucodonosor como su instrumento de juicio, ¿verdad? Aunque después, más adelante, dice que también traerá juicio contra Nabucodonosor. Pero el Señor toma las circunstancias de nuestra vida, pastor, para traernos de vuelta al camino. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios es salvarnos. Y si es necesario ir en cautiverio, Lo va a hacer. lo va a hacer. El Señor ya se los había dicho en Deuteronomio 28, cuando da las bendiciones y las maldiciones. Dice en Deuteronomio 28, 49, el Señor traerá sobre ti desde lejos, desde el extremo de la tierra, una nación que vuela como águila, cuyas lenguas no entiendas, gente de rostro fiero, que no respetará al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu ganado. Y empieza a hablar acerca. Esto te va a pasar si no obedeces. Y entonces, como no obedecieron, y para que el pueblo despertara de su sueño espiritual, Dios manda esto. Pero a mí me llama la atención la misericordia del Señor. Te voy a mandar esto. Voy a propiciar esto para que despiertes espiritualmente y regreses a mí. Pero sabes que no te voy a dejar sin promesas de restauración. No. Dice Jeremías 29:10, pastor. Así dice el Señor, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, devolveros a este lugar. Amén. Van a regresar. Cumplan la disciplina que se les pone. Los voy a hacer regresar. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Amén. O sea, Dios no hace las cosas nada más por capricho o lleno de enojo. No es un castigo, pastor. No, es una disciplina y Dios al que ama lo disciplina, pero siempre con el propósito de que el pueblo recapacite, regrese a Él y puedan tener el noviazgo otra vez que tuvieron anteriormente. Ese es el plan de Dios. Aceptemos las cosas que vienen a nuestra vida como una reprensión, como una disciplina, porque hay palabras de esperanza y hay futuro para nosotros al lado de Cristo Jesús. Tremendo. Pues hemos llegado lamentablemente al final de esta lección tan hermosa, la lección número 2, la crisis. Y esperamos, hermanos, que pues estas lecciones, estas exhortaciones nos hagan reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. Vamos a despedirnos con un mensaje de todos los que componemos esta mesa, comenzando con el pastor Girón, y de antemano agradecemos tu presencia. Gracias, pastor. Gracias. Yo terminaría mencionando en Deuteronomio 13:18 dice, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová. Y en Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Aquí está la gran diferencia. Las dos cosmovisiones. Por un lado, si hacemos la voluntad de Dios y todo lo que hacemos en nuestra vida es para darle honra y gloria, las cosas van a estar bien y habrá victoria. Pero si queremos hacer cada quien nuestra propia voluntad, tendremos crisis y ruina. Correcto. Muchas gracias. Pastor Abraham. Pastor, yo no sé en qué situación espiritual nos encontremos.
Pero esta lección es para el pueblo de Dios, pero específicamente para cada uno de nosotros. No sé cuál sea nuestra condición espiritual, pero cual sea. Yo creo que Jeremías 29, 12 y 13 es algo especial para nosotros. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Amén. No cabemos cisternas rotas. El agua de vida está a nuestra disposición. Acudamos a Cristo Jesús. Amén. Dice la lección que el filósofo Diógenes andaba con una luz buscando a un hombre honesto. Y Jeremías 5:1 dice que el Señor está recorriendo las calles, mirando ahora y ve si hay algún hombre en las plazas que haga juicio, que busque la verdad, y yo lo perdonaré. El Señor nos busca de manera individual. Si bien es cierto, el Señor quiere salvar a su iglesia, pero de manera individual nos pregunta, ¿dónde estás? ¿En qué situación espiritual te encuentras ahora? ¿Estás viviendo lejos o cerca de mí? Hermano, ojalá que esta lección, como dijo el pastor Abraham y el pastor Girón, nos haga volver al camino del Señor. Si hay que restaurar nuestra vida espiritual, restáurala. Si hay que levantarnos más temprano por la mañana y orar, hazlo, hermano. Si tienes que dedicar tiempo a estudiar la Biblia, hazlo, hermano, por favor. Es el tiempo, no esperemos que venga la crisis a nuestra vida para buscar al Señor. Busquémoslo ahora. Y las bendiciones y las promesas que Él nos ha mencionado, las cumplirá en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. El Señor sea con todos ustedes. Muchas gracias.